Víctor Andrés García Belaúnde, a quien agradecemos su presencia en Al. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un placer, un saludo. Muy bien, ha sido elegida la lista de Alejandro Soto Reyes. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Tenemos ahora para la siguiente legislatura una lista que agrupa Alianza para el Progreso, el Fujimorismo y el Cerronismo. Bueno, era quizás la menos mala, ¿no? No digo que sea buena en absoluto, pero es la menos mala. Entre las dos, entre el dengue y el COVID, bueno, pues de repente el COVID era mejor, no lo sé. Pero en todo caso... Ahora, es una situación muy triste la que enfrenta el país, que siempre tiene que escoger al menos malo, ¿no? Exactamente. Parecería que es un deporte nacional ya, ¿no? Estamos acostumbrados un poco a eso, ¿no? Pero ¿por qué los partidos no son capaces de presentar alternativas profilácticas, potables para nuestro país y nos someten a este tipo de decisiones permanentemente? Bueno, hay varios motivos, ¿no? En primer lugar, yo le echaría la culpa al Tribunal Constitucional anterior que avaló el transfugismo dentro del Congreso. Y eso me parece que fue fatal. En segundo lugar, los partidos llegan muy disminuidos porque el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP han convertido en un anexo de sus instituciones a los partidos que les clavan todo tipo de multas, requisitos y exigencias y sacan a candidatos porque no han declarado una moto, como fue la vez pasada, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hay una responsabilidad. La otra responsabilidad es de los propios partidos también, que han sido partidos, muchos de ellos etiquetas, mascarones, y que se han dedicado a lucrar. O sea, el oro que brilla desde el gobierno hacia afuera es tan grande que la gente cree que tiene que ascender social o políticamente o sobre todo económicamente o profesionalmente postulando al Congreso. Y eso me parece fatal. Entonces hay una falta de formación cívica total y enseñanzas de lo que tiene que ser un congresista. La gente cree que puede hacerlo todo y en el fondo solamente es un legislador y un fiscalizador. Y últimamente legisla mal y no fiscaliza nada. Ahora, yo me preguntaba hace un rato qué tipo de políticas o reformas pensaría impulsar esta alianza de la lista 1 dentro del Parlamento, y parece no haber muchas respuestas frente a ese supuesto porque las motivaciones parecen ser extrapolíticas ahora, ¿no? Son más bien la permanencia en el cargo, la defensa, digamos, de los investigados y también algunos intereses mercantilistas, ¿por qué no decirlo? Bueno, lamentablemente a eso se ha convertido la política últimamente, ¿no? Hay que recordar que la política hoy día no está ejercida por los políticos, sino por los oportunistas. La gente no se forma, no hay políticos de formación en las caras que vemos todos los días. Son gente que ha entrado a la política a última hora para buscar un beneficio nada más. No hay una vocación de servicio, no hay idea de lo que tiene que ser el Estado, los objetos de la República futuros, o sea, no hay nada de eso. Y alimentado el hecho de que es más fácil hacer un partido que conservar uno que ya existe. Y lo vemos hoy día que hay varios partidos que ya están inscritos últimamente, que tienen secretarios generales, que tienen presidente y que tienen hasta candidato a la presidencia. Y los partidos viejos, añejos del pasado, están todos siendo cuestionados y están todos al borde del abismo y de la no inscripción. Entonces yo creo que hay que hacer una reforma total del sistema y entre otras cosas no solamente de la elección, de la designación, sino además de la postulación, además de la propia estructura del Estado. Hay un periodista que ha escrito un libro que se llama ¿Cuándo se jodió el Congreso? Yo diría que se jodió cuando se hizo unicameral, es decir, sin contrapesos internamente. Y por eso que tenemos un Parlamento a la deriva y sin capitán y haciendo cualquier cosa excepto representar al Estado y a los pobladores en sus necesidades. Sí. Ahora, eso es muy peligroso también porque lo que estamos viendo es un Congreso que al momento, por ejemplo, de nombrar al Tribunal Constitucional, nombra tribunos que son dependientes de las bancadas
que los nombran y que le permite al Congreso legislar abiertamente en contra de la Constitución, algo que yo no recuerdo que se hubiera visto en los últimos 20 años, de una manera tan explícita. Mira, los tribunales constitucionales en el mundo, inclusive la Corte Suprema, como en Estados Unidos, lo eligen los políticos, el Congreso o el Ejecutivo. En el caso de Estados Unidos, la Corte Suprema lo elige el presidente de la República. En realidad es una propuesta de los congresos, o sea, la elección la Corte Suprema esa propuesta del presidente, pero pasa por una elección o un cribado dentro del Parlamento, ¿no? O sea, son dos instancias en realidad. Claro que sí, o sea, no hay elección perfecta, pero en el caso de los tribunales más altos de la Constitución, etcétera, en España, en Italia, etcétera, el Congreso es el que los elige finalmente, y en el Perú pasa lo mismo. Lo que pasa es que ¿quién te elige? Pues los que llegan al Congreso deberían ser mejores para elegir a los mejores magistrados, pero la idea de la formación o de la elección ha funcionado siempre, hasta hace muy poco ha funcionado, porque nadie puede quejarse del tribunal pues de Rey Terry, de Manuel Aguirre Roja, eran malos en absoluto, ¿no? Yo creo que últimamente más bien hemos cometido algunos errores en el Congreso con ese tipo de elecciones. Una última pregunta que tiene que ver con la justificación de la alianza que ha resultado en la elección de la lista que encabeza Alejandro Soto Reyes como presidente del Congreso. Se ha escuchado, y esto también involucra a Acción Popular, se ha escuchado tanto desde el fujimorismo como desde el serronismo asegurar que es preferible al serronismo o al fujimorismo antes que a los caviares o a los niños. A ver, yo le quitaría el nombre de caviar. Yo diría que entre los niños y lo que tenemos ahora, bueno, es el dengue y el COVID, ¿no? No sé qué cosa es mejor. Pero yo lo que me parece bien interesante retirar la palabra caviar, porque es una excusa que está empezando a quedar antigua, gastada, ¿no? Muy manoseada. Muy manoseada y además es muy general. Todo el que no está contigo es caviar. Tampoco es exacto, ¿no? Tampoco es exacto. Lo que sí creo que los niños no podían gobernar el Parlamento. Yo creo que, yo soy de la idea de que si tengo que escoger entre ideas que no comparto y moral no ética, una moral antiética, una inmoralidad o una corrupción, entre la corrupción y las ideas, me quedo con las ideas aunque no comparta con ellas nada. Yo prefiero las ideas equivocadas, apoyar ideas equivocadas, antes que apoyar a una corrupción no equivocada, sino firme. En eso estoy claro. De acuerdo, Víctor Andrés García Belaúnde. Muchas gracias por su participación en Al Vuelo para comentar la elección tan polémica de esta nueva mesa directiva del Congreso.